Muy buenas noches, queridos alumnos. Sean bienvenidos una vez más a esta su clase de métodos de estudio bíblico. El seminario bíblico bautista por medio del LAM quiere ofrecer a ustedes estos cursos extensivos de tal forma que desde la comodidad de su hogar, de su familia, en lo íntimo de su vida privada, pueda usted apartar un tiempo específico para estudiar la palabra de Dios, para constituirse en un miembro activo y efectivo dentro de la iglesia local en la cual usted se congrega y poder así ayudar a la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Bien, queridos hermanos, esta noche corresponde la lección número 9, nuestro capítulo 9, y tiene que ver directamente con los libros del Antiguo Testamento. Ahora bien, vamos a hablar de algo muy clave. Cuando hablamos de Antiguo Testamento, hay una palabra en la cual todavía no le hemos dedicado mucho tiempo para la interpretación de ella, por decirlo así. Es bueno que usted tenga en cuenta qué tipo de significado tiene la palabra testamento. Y básicamente, sin querer profundizar en etimologías, ni en léxicos, ni nada, la palabra testamento significa pacto. Pacto. A ver, ¿qué es un pacto? La palabra pacto significa entonces contrato, básicamente. Significa contrato, significa un negocio o un tratado entre dos partes. Pacto entonces es el tratado o el negocio o el acuerdo que existe entre el hombre y Dios. Pero es bueno tener en cuenta por qué se utiliza la palabra pacto en el Antiguo como Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Testamento como Nuevo Pacto. ¿A qué se refiere la palabra pacto entonces? Y es bueno ver de dónde proviene o quién origina ese pacto. La palabra pacto entonces, una vez más, tiene que ver en el trato entre Dios y el hombre. Y se refiere específicamente a cómo Dios siempre, desde que le creó hasta nuestros días, Dios siempre ha estado buscando al hombre. Dios siempre ha ido en búsqueda del hombre. Entonces, a través de esta actividad permanente, Dios ha estado buscando al hombre continuamente, de una forma continua, permanente, y esto se ha evidenciado a través de los diferentes pactos que ha tenido en la historia de la palabra de Dios. Vemos cómo Dios forma o crea a Adán, luego cómo a través de la sucesión de diferentes generaciones que Adán tuvo, Dios siempre siguió buscando al hombre. Luego viene la historia de Abraham, de José, de Moisés y sucesivamente Josué. Bueno, una cantidad de hombres en la palabra de Dios que han sido buscados por Dios para traer al hombre a Dios, perdón. Es bueno que tengamos en cuenta eso. Entonces, hoy vamos a estar tratando o hablando un poquitico acerca de los libros del Antiguo Testamento. ¿Y por qué hablamos de los libros? Primero hablábamos del Antiguo Testamento como algo global, del Nuevo Testamento como algo también global o general. Pero es bueno que cuando ya tenemos una visión panorámica, una visión general o total acerca de la Biblia como una estructura unificada, en donde a través de más o menos 5 o 6 siglos diferentes hombres de la Biblia la escribieron inspirados por el Espíritu Santo, vemos cómo hay una gran coherencia o unidad en cada una de sus temáticas, propósitos y realizaciones de parte de Dios para el hombre. Por eso surge la palabra pacto en el tema o en la temática que estamos desarrollando en esta noche. Los libros del Antiguo Testamento, entonces, vemos un bloque o una unidad, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, pero está dividido ese Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Las dos grandes divisiones es necesario entrar en un estudio detallado de los libros que componen los diferentes testamentos. La Biblia, como hemos visto, no es un libro único.
es un compendio. La misma palabra Biblia significa biblón o biblioteca. De hecho, ya sabemos que la Biblia es la biblioteca de Dios. Ahora, es bueno entender que necesitamos conocer un poco más desmenuzado el contenido del Antiguo Testamento. Mirar libro por libro para ver el panorama que genera Dios a través de ese libro en una temática específica que trae para nuestros días enseñanzas, aplicaciones y también historia. Ahora, es evidente que no podemos aquí considerar cada libro en este estudio, dado su gran contenido, y es mejor mirar algunas ilustraciones en que se ha de intentar el estudio. La primera forma o el primer punto consiste en obtener un conocimiento tan pleno como sea posible del contenido del libro, asegurándonos que conocemos los nombres, sucesos y la sustancia principales. Bien, ¿qué significa esto? Tenemos y hacemos, ahí en nuestras manos tenemos un libro X del Antiguo Testamento. Puede escoger el que usted quiera. Una vez que le ha leído completamente y se ha identificado con cada parte del libro, puede encontrar usted cuáles son los personajes principales, cuál es la temática del libro, quién es el que está permanentemente, o podríamos hablar de el actor principal, la persona que está moviéndose en medio del libro, generando las diferentes actividades que son el centro o el desarrollo de la temática del libro. Debemos conocer los nombres de los diferentes personajes, los sucesos históricos. Es necesario que usted conozca cuáles son los hechos históricos. Muy interesante cuando hablábamos acerca de los libros de ayuda que usted debe tener para ser un buen estudiante de la Biblia, tener a la mano un diccionario bíblico, tener a mano y hacer uso del libro de geografía bíblica, de un atlas bíblico. Allí usted podría encontrar también el lugar donde sucedieron los hechos, conocer un poco más del contexto geográfico, la ubicación del pueblo o de la ciudad o del personaje en qué sitio geográfico se encontraba en el momento de desarrollar los hechos. Luego, cuando ya usted conoce de una forma panorámica y global, general, el contenido, entonces vamos a considerar algo bien importante que no se puede dejar pasar de largo, y es la enseñanza, el propósito, el lugar y el poder. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces al momento de permitir que la palabra de Dios llegue a nosotros? ¿Por qué es necesario que usted conozca el propósito de Dios? Porque al usted saber, discernir cuál es el propósito de Dios en esta parte del libro, entonces podrá hacer una parte más aplicativa en su vida personal y en el ministerio en el cual usted esté desarrollando. El lugar y los hechos marcan una connotación clave para cada tipo de enseñanza. Muchas de los grandes errores que se cometen doctrinalmente es cuando se ignora el propósito por el cual Dios permitió que ciertas enseñanzas quedaran en el Antiguo Testamento, y muchos creen que podemos trasladarlas de un lugar y situación histórica específica a nuestros días dentro de la iglesia. Es por eso que necesita usted conocer el contexto general en el cual fue escrito el libro, pero ser más específico en cuanto a la enseñanza y doctrina de este. Ahora, el poder. ¿A qué se refiere cuando hablamos y el poder? Quiere decir que usted debe reconocer claramente quién ha sido el inspirador, el que ha motivado a este escritor allí en la palabra de Dios a dejar sus palabras para que llegaran a nuestras manos en nuestro tiempo. Un estudio abuelo de pájaro, como se llaman, o panorámico, es bien importante porque nos ayuda a tener una idea general del contenido de los diferentes libros de la Biblia. Pero si no nos detenemos a mirar un poco más allá, entonces simplemente nos vamos a volver unos creyentes superficiales, en donde cada cosa que vemos como está escrito la vamos a tomar literalmente, vamos a aplicarla a nuestra vida y vamos a terminar cometiendo grandes errores doctrinales. Bien, tomaremos unos cuantos de los libros más importantes del Antiguo Testamento y veremos lo que puede hacerse con este método de estudio bíblico. Un error común que conduce a una interpretación equivocada de la palabra de Dios es la lectura parcial y esporádica. A ver, un ejemplo, muchas personas toman la Biblia y llegan a ella y dicen, bueno, quiero leer algo,
tienen una buena intención de leer, de conocer, pero no tienen una continuidad, no hay metodología, no hay constancia en el estudio. En ocasiones inician a estudiar la Biblia y dicen, este año voy a leer la Biblia completa. Empiezan por Génesis y en el tercer capítulo, cuando la historia bíblica realmente se pone interesante, ya abandonan la lectura. Entonces, cuando se vuelven a acordar, vuelven a retomar la lectura y dicen, voy a empezar de nuevo, y vuelven y leen los mismos 3 capítulos. Nunca pasan de ahí. Si usted realmente asume con responsabilidad el estudio de la palabra y no lo hace de una forma esporádica u ocasional, sino que tiene una continuidad en la lectura de la palabra de Dios, esto le va a ayudar a permeabilizarse, a permitir que la palabra de Dios entre en usted y usted pueda tener un concepto más exacto de lo que dice ella. La palabra parcial y esporádica no lleva a ningún propósito y no va a producir fruto en su vida. Este libro de métodos de estudio bíblico carece de cualquier tipo de importancia si las herramientas que están siendo entregadas a usted por medio de ellas no las aplica. Y este es uno de los primeros consejos. Realmente usted debe tomarse un tiempo determinado, como lo hablábamos en las primeras lecciones, un tiempo y un lugar específico durante las horas del día para poder hacer un estudio real de la palabra de Dios. Ese estudio esporádico simplemente le va a permitir a usted conocer un aspecto de la Biblia. Por decir algo, si yo coloco mi mano frente a usted y yo le pregunto qué está viendo, es muy posible que usted no vea sino, bueno, dice la mano, 5 dedos. Pero yo le puedo decir, mira, sabes una cosa, estás equivocado. Ahí si ves la mano, ves los 5 dedos, pero no te has dado cuenta que esos dedos tienen uñas y que esa mano tiene unas cicatrices y que tiene algunos elementos. ¿Por qué la diferencia de opinión o de conceptos? Porque usted simplemente ha mirado una parte, ha sido parcial, pero si luego volteas la mano y miras por el otro lado y luego coges dedo por dedo y analizas y miras, entonces vas a tener y vas a poder proveer un juicio exacto de lo que está ocurriendo. La palabra de Dios es exactamente igual. Usted puede llegar y mirar algunas cosas, algunos detalles de una forma parcial y sacar juicios que luego van a ser equivocados y luego y esas conclusiones van a perjudicar tu relación con Dios, tu relación con los demás y también tu propio conocimiento de la palabra de Dios. Por eso debemos ser muy serios y comprometidos en el estudio de la Biblia. Saber que tenemos algo en nuestras manos que es un gran tesoro entregado por Dios a los hombres para que nosotros lo recibamos como tal. Ahora bien, es necesario que miremos algunas de las cosas claves y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Realmente el tiempo de clase no es muy amplio y no queremos hacer gran profundización porque la idea es darle esto como un abrebocas para que usted inicie sus propios estudios bíblicos en la casa. O sea que yo le invito, por favor, no se conforme con sentarse y ver esta lección, sino que una vez que usted ha visto la lección, ¿qué tal si toma su Biblia y empieza a hacer aplicativa cada una de las sugerencias que le estamos haciendo aquí? Le garantizo que va a encontrar una gran riqueza espiritual, un gran contenido de historia, de didáctica, de pedagogía, va a enriquecer su vida y va a salir de la monotonía de ser un cristiano de la banca a la actividad de un cristiano que quiere servir y conocer más al Dios que le ha salvado y le ha amado desde siempre. Vamos a ir entonces al libro de Génesis para hacer un pequeño ejercicio. Ante todo debemos de leerlo bien. Y leerlo bien significa leerlo por lo menos 2 o 3 veces. Cuando usted va a una exposición en un museo, usted da la primera vuelta y ve una obra y le parece bonita. Luego va y hace su segundo recorrido y luego vuelve y se detiene frente a esta obra y empieza a mirarla y empieza a ver nuevos detalles. Luego a la tercera y cuarta vez, y si usted sucesivamente y permanentemente está frente a la obra, va a encontrar los matices de colores y los pequeños detalles que el pintor allí dejó para alegría de aquellos que la observan. Dios lo ha hecho de la misma manera. Cuando nosotros vamos a la palabra una y otra vez, podemos comprobar que lo que dijo el apóstol Pablo es una realidad. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene dinamos,
tiene poder, se mueve y se hace carne en cada uno de nosotros. No se conforme entonces con leer una sola vez. Léalo 2, léalo 3 y cada vez que sea posible devolverlo a releer, hágalo. Esto le va a ayudar a tener un panorama más exacto de lo que la palabra de Dios dice. Es posible que usted pueda encontrar allí y notar algunos detalles que para otros han sido superficiales y que nunca lo vieron. Cuando leemos el Génesis no podemos por menos que notar que aparecen con alguna frecuencia. Estas son las generaciones. Y vamos a mirar algo aquí bien especial. Generaciones. Estas son las generaciones. Y usted mira la palabra Génesis. Bueno, si usted va a leer un libro, cualquiera que sea, en este caso estamos usando el ejemplo de Génesis, ¿por qué no preguntarnos qué significa Génesis? Es bueno que usted lo haga. Al saber usted qué significa la palabra Génesis, podríamos mirar algo bien clave. Si hacemos un análisis etimológico, encontramos que aparece una raíz que significa gen. Gen significa inicio, comienzo, origen. Entonces, si tomamos globalmente la palabra Génesis, quiere decir que son los comienzos o orígenes, de algunas cosas. Por eso usted encuentra frases como estas son las generaciones o el libro de las generaciones. ¿Y por qué el libro de las generaciones? El libro de los comienzos, el libro de los inicios. Porque si usted mira Génesis, está el principio de la creación. Está el principio de cuando el hombre fue creado. Está el principio de los animales, cuando empezaron a estar en la tierra, de los árboles, de las plantas, el principio de las familias, el principio de los pueblos, y luego el principio de las naciones. O sea que el libro de Génesis genera, y perdonando la redundancia, una cantidad de actividad dentro de la formación y del establecimiento del ser humano aquí en la tierra desde el día de la creación. Ahora, esto ocurre 10 veces, varía algo en algunas versiones, ya que se usan otras palabras equivalentes. Si usted toma la Biblia y empieza a subrayar dónde aparece la palabra generación o generaciones, entonces ya empieza a encontrar la temática general del libro. Al descubrir esos puntos nos damos cuenta que nuestro libro del Génesis es principalmente una compilación de datos familiares y que estos son las fuentes principales de información del escritor. Es como si usted tomara el árbol genealógico y una vez más en esa palabra encontramos la raíz gen, el árbol genealógico de su familia, ahí está gen, y dice, bueno, ¿cuál es mi origen? ¿De dónde vengo yo? ¿Cómo se llamaba mi abuelito? Y el abuelito de mi abuelito, y el abuelito de mi abuelito de mi abuelito. Y usted va encontrando a través de la historia el origen de su familia. Caso similar lo utilizamos nosotros para averiguar, bueno, de dónde proviene la iglesia. Realmente somos la iglesia de Cristo y entonces por medio de la genealogía, el origen, y por medio de la historia descubrimos o encontramos nuestro origen como iglesia y podemos corroborar entonces si sí somos o no somos lo que decimos que somos. Es muy clave que usted tenga entonces este concepto claro en sus palabras. Allí podemos entonces encontrar una gran cantidad de biografías. Si usted quiere saber acerca de Moisés, ¿qué tal si se acerca a la Biblia y lee y mira toda la historia de Moisés? ¿En qué tiempo nació? ¿Cómo nació? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que rodearon el embarazo de su madre? La parte histórica, cómo tuvo que haber sido escondido dentro de una canasta, echado en el río Nilo, allí encontrado, luego por la hija del faraón, ser educado y criado y puesto en las manos de su madre, pero criado como hijo de faraón. Y encontramos una cantidad de riqueza histórica y biográfica acerca de Moisés. Pero él no es el único. Usted puede ir a cada uno de los diferentes personajes que están en el libro de Génesis y encontrar historia y biografía. Allí encontramos incidentes biográficos e históricos utilizados bajo la guía divina para un propósito espiritual. No son accidentes de la vida, no son casualidades, no es el azar. Es que Dios tiene un propósito definido y por medio de su poder, de su omnisciencia y de su omnipotencia,
Él va haciendo que cada cosa ocurra en el lugar y momento necesarios para beneficio del hombre, y por eso hoy estamos aquí, frente a esta pantalla, haciendo y desarrollando esta temática. Bien, querido hermano, ahora, usted puede ver un propósito que aparece a medida que leemos y estudiamos. Partimos de Génesis 1:1. Allí es realmente la clave del libro. Es un libro de orígenes, del génesis de las cosas. El origen de la creación, ya lo habíamos dicho, del hombre, del día de reposo, del matrimonio, del pecado. Oye, también habla del pecado, no solo cosas positivas. Algo que me parece interesante que usted debía observar en la palabra de Dios es que la palabra de Dios cuenta la verdad de todas las cosas. Allí no intentan ocultar ni el carácter ni los propósitos de Dios para beneficio de otros. Entonces allí también podemos saber, bueno, dónde se originó el pecado. Muchos dicen, ay, se originó en Adán y Eva. Bueno, ellos fueron contaminados. Cuando Adán y Eva estaban aquí en la tierra, ya el pecado existía. Pero si usted se dedica a ese estudio cuidadoso de la Biblia, va a poder encontrar en qué pasaje de la Escritura nos ratifica esto que le estoy confirmando. Es una pequeña tarea que usted podía tomar como propia y encontrar la respuesta. Bien, el pueblo escogido, los datos familiares son utilizados para ilustrar el plan de Dios en la redención de la humanidad, por medio de un pueblo, una tribu, una familia. Pero al leer y estudiar más, nos impresiona el método del libro. Oye, cada libro tiene una estructura pedagógica y un método por medio del cual fueron escritos. Para apreciar esto, pongámonos al lado de Abraham. Y demos una mirada hacia atrás y hacia adelante, antes de Abraham, después de Abraham. Por un lado podemos seguir sus antecesores hasta Adán, y por otro podemos seguir sus descendientes hasta Egipto. El libro es fiel a su designio manifiesto de darnos el génesis o comienzos de las cosas. Incluso las vueltas y rodeos que da el libro están de acuerdo con su principio estructural. Sus proporciones muestran el mismo designio. De los 50 capítulos, 39 están dedicados a Abraham y a su familia, y solo 11 al resto de los grandes hechos, desde la creación al tiempo del padre de Abraham. Todo parece aquí regido por una gran ley y el principio de comienzos. Génesis en el desarrollo de los propósitos redentores de amor y de gracia. Hemos de seguir luego con el estudio por secciones. Entonces, muy bien, ya tenemos una idea. La primera, lo tomamos de una forma global. Vamos a ver. Tenemos el libro y voy a hacer un pequeño gráfico. Tenemos aquí el libro completo. Ya lo tenemos panorámico o global. Es el libro de Génesis de inicios. Pero luego empezamos a seccionarlo. Empezamos a dividirlo. Y a medida que lo vamos dividiendo, entonces usted va a encontrar que cada parte es una pieza del rompecabezas, que juntos nos da el panorama completo y que cada una de esas partes es importante y es trascendente en lo que se está desarrollando. Por decir algo, empezamos con Adán, un ejemplo, ¿no? Pero luego podemos seguir en una sucesión y se extiende la raza hasta que llega a Abraham. Luego Abraham va a Egipto y entonces ya deja de ser un hombre, una familia, y aquí ya viene a ser un pueblo. Mire qué cosa tan interesante. En el libro de Éxodo entonces podemos encontrar que es la continuidad del Génesis. Aquí tenemos toda la preparación de lo que Dios quiere desarrollar a través de un pueblo a favor de la humanidad. De aquí, desde Génesis, luego dándole continuidad a los siguientes libros. Muy bien, querido hermano, yo le invito entonces a que usted tome como propia la tarea de desarrollar y mirar un pequeño bosquejo del libro de Génesis, haciendo un diagrama, un círculo, un cuadro sinóptico. No sé, usted debe utilizar y debe buscar las herramientas adecuadas para poder entender de una forma panorámica, pero luego empezar a dividir conceptualmente, a desmenuzar el libro hasta encontrar esencia en cada una de sus partes. Nos hemos detenido más en el libro de Génesis que en los otros a causa de su importancia. ¿Por qué? Porque
allí enfocamos una gran cantidad temática, hay una riqueza literaria, hay una formación pedagógica y junto con eso ayuda a nuestra formación doctrinal y de principios en la vida cristiana. Ahora, el Éxodo, vamos a hacer un pequeño bosquejo del Éxodo que va a ser muy rápido y nos va a ayudar a entender panorámicamente lo que significa él. ¿Por qué no nos extendemos tanto en los otros libros? Para que usted también tenga tarea, para que usted tenga la oportunidad de desarrollar, utilizar estos como un ejemplo para luego poder aplicarlos en su vida práctica. Es por eso que allí en el libro que usted tiene en sus manos, el libro de texto, va a encontrar las guías necesarias para poder desarrollar esta tarea que estamos dejando. Al final de la temática va a encontrar usted un taller en el cual le pedimos el favor, desarróllelo. Una vez que lo haya desarrollado sería muy bueno que lo llevara a su tutor, a su pastor o a la sede en la cual usted está inscrito para que podamos elaborar las calificaciones correspondientes y hacerle llegar sus notas y luego entonces cuando usted termine todas sus materias poder recibir su graduación como un estudiante dedicado de la palabra de Dios. Muy bien, retomando un poquito en el Éxodo. Este libro puede ser estudiado y dominado por medio de un breve bosquejo. El primer paso, la historia de Egipto a Sinaí. Y ya hablábamos que el pueblo de Israel llegó a Egipto. Allí está esclavo. Abraham llega siendo un hombre con una familia grande, numerosa, pero en Egipto, bajo el protectorado de Egipto y de José, creció y se multiplicó de tal manera que llegó a ser una nación, llegó a ser un pueblo. Entonces está la historia de Egipto a Sinaí y eso lo cubren los capítulos del 1 al 18. El segundo punto son las leyes generales y la solemne entrada en el pacto. Allí encontramos el primer pacto ya no de Dios con un hombre, sino con un pueblo. Y están los capítulos, este contenido lo encontramos desde el 19 al 24 en los capítulos. Ahora, hay en el punto número 3 las direcciones para la construcción del tabernáculo y para el culto. Vienen unas ordenanzas que tienen que ver con la relación o lo que espera Dios que haga su pueblo hacia Él, en la adoración, en el culto, en su relación con Dios, en los métodos de purificación y todo. Allí encontramos una gran riqueza, un gran contenido simbológico de la presencia y el propósito de la venida de Cristo aquí a la tierra. Ahora, vamos al libro de Levíticos. Levítico se puede considerar de una forma muy sencilla también. Allí encontramos las ofrendas, el sacerdocio y cómo ser limpio de la inmundicia. Encontramos leyes acerca de la santidad, leyes acerca de las fiestas, leyes generales que ayudan al pueblo a convivir, a tener una buena relación social por medio de la cual ellos compartir unos con otros sin agredir a los demás. Luego viene el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio significa la segunda ley. Es de gran interés e importancia y será de mucho proyecto su estudio bajo el siguiente esquema. Primero, es enumerar las bondades de Dios. Usted puede ir a los capítulos del 1 hasta el 4 y habla de la magnificencia y de la naturaleza de Dios y de lo que Dios es en esencia. Luego, en el punto número 2, encontramos un repaso de la ley para la nueva generación. ¿Por qué la nueva generación? Hay un grupo de hombres que vivieron en Egipto. Luego hay otro grupo de hombres que han vivido en el desierto, pero la mayoría han fallecido a causa de su rebeldía y a causa de su falta de obediencia a Dios y a sus mandatos. Pero hay una nueva generación de hombres y mujeres, de niños, que han ido creciendo en este transcurso de tiempo. Y ellos necesitan conocer la ley de Dios. Es por eso que en Deuteronomio viene la enseñanza para esa nueva generación de creyentes. Por allá en el capítulo 6 viene una exhortación muy especial cuando se le dice a los padres que enseñarán estos mandamientos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y les instan a inscribir los mandamientos y la palabra de Dios aún en los murales, en los portales de la casa.
Por eso a veces entramos a alguna casa de algún creyente y encontramos versículos pegados en la pared, escritos de diferente forma, como un adorno, pero más que como adorno, es para estarnos recordando permanentemente lo que la palabra de Dios enseña y las bondades de ella para nuestra vida. El tercer punto es la renovación del pacto con Dios. El pueblo ha olvidado su pacto, el pueblo se ha apartado del pacto de Dios y Dios les invita a renovar su pacto, a que vuelvan de nuevo sus pasos hacia Él. Acordémonos que hablábamos de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento, y decíamos, la palabra testamento significa pacto. Pues aquí vemos a Dios renovando su pacto una vez más con los hombres, invitándolos y diciéndoles, vean, si ustedes fueren mi pueblo, yo seré su Dios. Ahora, si vamos a los capítulos 31 y 34, encontramos entonces las escenas finales de la vida de Moisés. Así podemos ir mirando los siguientes libros como Samuel, como también encontramos Segunda de Samuel y Reyes, Crónicas, cuando el pueblo ya se ha establecido, cuando el pueblo pide rey, dice, bueno, ya no queremos, qué tristeza la de Dios, podríamos incluso mirar un poquitico en Samuel, cuando el pueblo toma la decisión y dice, ya no queremos que Dios sea nuestro rey. El pueblo se cansa de vivir bajo la teocracia, bajo la dirección de Dios y quieren un hombre, un ser humano que les dirija, que les gobierne. Dios permite que esto ocurra y pienso que allí en el corazón de Dios como el pueblo ha causado una herida y dice, bueno, este pueblo quiere un rey, le vamos a dar un rey. Y inician entonces los libros de Reyes, de Crónicas, cómo fueron establecidos cada uno de ellos y cómo sirvieron a Dios de acuerdo a su propia perspectiva. Dentro del contenido del Antiguo Testamento también encontramos un libro que si usted ha dedicado algún tiempo encontrará alguna riqueza literaria muy profunda. De hecho es categorizado como uno de los libros poéticos. Parece haber preferencia en el Antiguo Testamento para su tratamiento quíntuple de varios libros y podemos mirar entonces a Job. Siguiendo quizá la bien conocida división quíntuple de la ley, ahora tenemos el Pentateuco o 5 volúmenes. Consideremos el siguiente caso en Job, también puede ser dividido en 5 para su estudio. Primero está la introducción, segundo Job y sus 3 amigos, tercero Job y Eliú, cuarto intervención de Dios, como Dios se involucra ahí y empieza a hablarles a ellos pretendiendo enseñarles las cosas que ellos no podían, a las cuales ellos no les podían encontrar respuesta. Y como último, en el capítulo 42 encontramos una conclusión de cada una de las cosas que allí ocurrieron. Ahora bien, viene un libro al cual se le ha dedicado gran cantidad de espacio por su contenido, tanto doctrinal como también aplicativo en la ceremonia, y es el libro de los Salmos. Es el gran libro de las alabanzas de Israel. Allí es bueno mirar quién ha escrito cada una de las alabanzas. Algunas fueron escritas por David y otras por los salmistas de la época. También le hemos utilizado una división de 5 partes y están divididos por libros. Está el libro 1 que va del Salmo 1 al 41, el libro 2 que va del Salmos 42 al 72, el libro 3 del 73 al 89, el 4 de Salmos 90 a 105 y el 5 de Salmos 106 a 150. Esta división nos ayuda a conocer ciertos aspectos específicos. Hay algunas diferencias, si nos podemos hacer un estudio bien detallado entre todos los siguientes resultados. A ver, primero, diferencias en el uso y los nombres divinos, Jehová y Elohim, Señor y Dios. El primero se halla de modo predominante en el primero y en los 2 últimos libros, en tanto que el último título se usa principalmente en los libros centrales. La repetición de salmos particulares en diferentes libros. Usted puede encontrar que el Salmo 14 y 53 son muy parecidos. Parece indicar que los libros fueron compilados gradualmente para el uso en el culto del templo. Quiere decir que los salmos no se escribieron todos de una sola vez y por una sola persona, sino que es una recolección de alabanzas, de adoración, de profecía y de diferentes temáticas de hombres de Dios que inspirados por el Espíritu Santo los escribieron.
Luego otro hombre se dedicó a hacer la recopilación y a dejarlos en un solo bloque. Por eso encontramos algunas secciones que aparentemente pueden ser repetidas. La primera palabra, bienaventurado, es una especie de clave para toda la colección, como una escala ascendente. En los primeros salmos se trata bienaventurado, bendito, el hombre, el creyente en Dios. En los últimos salmos y especialmente hacia el final es bendito sea Dios. Miren la diferencia. Bendito el hombre que cree en Dios. Ahora, bendito es Dios, Dios en el creyente. Y luego viene mirando algunos de los títulos, revelan los autores de la mayor parte y también grupos de salmos de un carácter particular. Algunas veces hay como si dijéramos salmos gemelos, el 112 y el 113, que están relacionados por el tema, sea por comparación, continuación o contraste. Hay varios casos de este tipo. En el estudio de los salmos hemos de familiarizarnos entonces con ellos de una forma general, intelectual y también espiritual, en textos y porciones aislados. Nos dará inmenso beneficio si les prestamos atención. El libro de Proverbios, qué libro tan especial, escrito por el sabio Salomón. Allí podemos encontrar una serie de dichos o de la sabiduría popular. El sabio Salomón se tomó su tiempo en mirar, en analizar y en ir escribiendo cada uno de aquellas cosas particulares que para él tenían en esencia ciencia, sabiduría y que ayudarían a aquellos que leyeran este libro a encontrar respuestas a algunas de las inquietudes que los tenían insatisfechos. Los salmos hacen énfasis sobre la devoción, los proverbios sobre el deber. O sea que podemos ver un complemento muy especial entre salmos y proverbios. Mientras que en salmos me indica o me lleva a tener una relación especial con Dios, en adoración, en alabanza, en exaltación, incluso en oración y petición para algunas de las necesidades, en proverbios me muestran algunos aspectos prácticos que debemos desarrollar en nuestra vida para tener una buena relación con nuestros semejantes. Es algo bien interesante entender el siguiente principio. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, inmediatamente las relaciones con los demás van a ser afectadas. Estas dos partes tienen que ver son clave con respecto a los libros de Salmos y Proverbios. Bien, vamos a los profetas. Un punto bien interesante en el desarrollo de esta lección. Y uno de los profetas que tiene más prominencia, por decirlo así, hay más relevancia, está en el libro de Isaías. Es digno de un estudio detallado. Es bueno tomarse el tiempo suficiente, necesario, para tomar este libro y poder entender en esencia el contenido de él. Hay muchas referencias proféticas acerca de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, a Isaías se le puede llamar el profeta del Evangelio. Él siempre estuvo hablando acerca de las buenas nuevas. Ningún otro hombre como él, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, pudo decir dónde iba a nacer Jesús, pudo decir la obra redentora de Jesús. No, es asombroso, admirable, por no utilizar otra terminología, cómo Dios le muestra una gran cantidad de cosas específicas acerca de nuestro Señor Jesucristo a este hombre, y estas situaciones quedaron escritas en el libro que lleva el nombre del profeta, Isaías. Si usted analiza o divide el estudio en diferentes porciones o en diferentes partes de este libro, puede mirar del capítulo 1 al capítulo 35. Y hay profecías principalmente del periodo sirio. En este grupo hay otros pequeños grupos de profecías que se pueden estudiar por separado. ¿Por qué del periodo sirio? Si miramos, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio o bajo el imperio de Siria. Y allí el profeta Isaías, bajo circunstancias de esclavitud y mirando, analizando también el contexto histórico de su época, narró y desarrolló las profecías que están en este libro. Luego podemos mirar como un segundo punto de los capítulos 36 al 39 una sección histórica.
Hay 2 de estos capítulos que miran hacia atrás y narran la historia del pueblo de Israel, se refiere a Asiria, y 2 hacia adelante a la sección referida a Babilonia. Hay un doctor que escribió, el doctor Bullinger, escribió un pequeño libro analizando a Isaías, y dejó un bosquejo que suena bien interesante tener en cuenta. Primero, podemos ver el libro dividido como mensajes. Primero, el mensaje al rey de Asiria, luego mensaje al rey de los terrores, muerte. Ezequías lo presenta delante del Señor, Isaías da la respuesta. El mensaje al rey de Babilonia, los capítulos 40 al 46, profecías principalmente del periodo babilónico, y allí encontramos 27 capítulos con 3 divisiones claras de 9 capítulos cada una, marcadas por el mismo pensamiento al final de cada 9 sobre el destino de los malos. Usted puede observarlo en los versículos 48, 57 y 66 de los respectivos capítulos. Bien, queridos hermanos, de aquí en adelante voy a dejar en sus manos el análisis de los siguientes libros. En el libro de texto que tiene en sus manos, puede mirar libro por libro de los que están allí escritos, y así también desarrollar una tarea específica con cada uno de ellos. Los libros que no se encuentran aquí detallados se dejaron así con el propósito de que usted tome cada uno de ellos y empiece a mirar la tarea. Acordémonos entonces, como haciendo un pequeño repaso. Primero, tome el libro y léalo en conjunto. No lo lea esporádicamente. Si es posible, léalo de una sola sentada, como decimos. Léalo de una sola vez. Luego empiece a leerlo por secciones y luego empiece a mirar diferentes hechos, como hechos históricos, hechos cronológicos, hechos geográficos, hechos individuales, biográficos, y cada una de esas posiciones o miradas le van a ayudar a usted a tener un concepto más claro del contenido del libro. Bien, queridos hermanos, con esta sugerencia queremos despedirnos de ustedes por esta clase, deseándoles éxitos en cada una de sus labores, que la bendición del Altísimo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esté sobre cada uno de ustedes, y que su sabiduría y misericordia repose en sus vidas. Hasta una próxima ocasión nos volveremos a ver. El Señor les bendiga.